Tiempo para tertulia de Parlamento de Canarias, y precisamente saludamos para este ratito de tertulia por parte del Partido Popular a Jennifer Curbelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes y principio de junio. Efectivamente, así estamos, así estamos. Y también saludamos a Marcos Vergás por parte del Partido Socialista. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, bien, como dice la compañera, empezando mes. Esto pasa muy rápido, no es Sí. que quede un año para las elecciones, es que la vida se va y uno no se entera. Sí, sí, efectivamente. Esto es que cuando te das cuenta, vamos, dices, oye, pero si es que el otro día era enero y ya estamos en junio, o sea. Y bueno, suelen decir que cuando ya tienes una edad determinada parece que la vida va así y te das más cuenta, pero yo creo que no es así, ¿verdad? Cuando tenemos una edad y cuando tenemos hijos, que además Absoluta. vemos cómo las etapas las van cumpliendo ellos, pero Claro. también nosotros. Y además, si Gardel decía que 20 años no son nada, que es un año de aquí a las elecciones, pues en fin, un fin de Exacto. semana un poquito largo. Sí, 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 sí. Absolutamente. Yo vengo de un fin de semana de madre de comunión y justamente les decía lo mismo a los niños en la iglesia que parecía que fue el otro día cuando nos llevábamos a bautizar y ya estaban haciendo la primera comunión y algunos hasta me decían, y en breve lo verás como ya se va de casa y es como, madre mía. Sí, 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 es que cuando te das cuenta que si universidad, que si se va de casa, que si Total. Erasmus, todo eso al final, dices, bueno, ha pasado tan rápido que bueno, es la vida, y yo creo Sí. que todos estamos en este bucle infinito que nos toca y bueno, que al final Sí. pues nos muestra que Fíjate, por suerte avanzamos. Sí, fíjate, José Luis, que nos conocíamos Jenny y yo, la compañera del Partido Popular, al comienzo de esta legislatura, Sí. y prácticamente ya estamos en los últimos periodos de sesiones antes de la cita con las urnas, ¿no? De ese llamamiento al pueblo canario pues, para que reparta legítimas confianzas. Así que otra muestra más de que esto va a una velocidad de vértigo. Efectivamente. Bueno, precisamente comenzaba, ¿no? Este ratito de tertulia hablando, ¿no? Pues que habíamos dejado atrás hace casi nada también el Día de Canarias, y en ese Día de Canarias veíamos un mensaje bastante reivindicativo, ¿no? De Fernando Clavijo en ese discurso institucional pidiendo respeto a Canarias, y que, bueno, que realmente que creo que una palabra que repitió 16, 17 ocasiones en ese discurso, Jennifer, que yo no sé hasta qué punto el hecho, ¿no?, de ver un mensaje como este puede hacernos pensar que no se está respetando Canarias o que realmente se pide respeto por si hay una falta de respeto futura. Bueno, yo creo que es evidente que venimos de unas semanas anteriores en las que tuvimos un gran desencuentro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera hasta suave, con el asunto del antivirus, ¿no? Ese desembarco y cómo se decidieron todas estas cuestiones a través del gobierno de España con los ministros a la cabeza, como vinieron la ministra de Sanidad, el ministro Ángel Víctor Torres y el ministro Marlaska y impusieron pues cuál era su criterio sin tener en cuenta las instituciones de Canarias y en ese caso pues yo creo que todavía está a flor de piel esa situación que tanta indignación generó tanto al gobierno de Canarias como a la institución del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Como se hablaba luego en aquella noche de no permitir el fondeo, luego que sí se autorizaba, esta situación de saber o que el gobierno supiese que existía al menos un positivo dentro del barco, que se ocultase esa información al gobierno de Canarias, porque de hecho fue trasladado de forma individual por Estados Unidos, porque esta persona era de nacionalidad estadounidense. Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones, pero es que además también hemos visto que a lo largo de esta legislatura, de forma constante, el gobierno de Canarias ha pedido al gobierno de España que se haga cargo de todos los pactos y acuerdos que habían tenido en esta agenda canaria que se había firmado con Coalición Canaria en este caso para la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Y vemos cómo año a año, mes a mes, incluso prácticamente casi en todas las sesiones parlamentarias que hemos tenido ocasión de celebrar hasta ahora, se ha estado reclamando insistentemente que se hagan cargo de estos compromisos. Incluso el Parlamento de Canarias debatió sobre este posible decreto canario y se envió la comunicación al Gobierno Nacional. Entonces yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Sí es verdad que hay una necesidad de ponernos, por así decirlo, en nuestro sitio y de estar constantemente reivindicando la presencia, la labor de Canarias, el cumplimiento de los acuerdos y ya como la gota que como el vaso, pues la situación que se vivió hace unas escasas semanas con este asunto del antivirus, ¿no? Marcos, ¿qué opinas? Pues que la tendencia es casi obsesiva por parte de Clavijo y Coalición Canaria, de buscar constantemente un enemigo externo a todos los males que sufre Canarias, por mucho que renuncien a ejercer el autogobierno respecto de las competencias que sí le corresponden a la comunidad autónoma y al gobierno que encabeza Fernando Clavijo. Fernando Clavijo tiene ese deje constante de mirar en tierras lejanas
buscando responsabilidades. Y esas tierras lejanas normalmente coinciden con Moncloa y con el gobierno del Estado. Cuando lo cierto es que después de 40 años de Estado de las Autonomías, de Estado constitucional, a Canarias se la ha respetado y se la respeta como no puede ser de otra manera. Y así ha sido con Olarte, con Jerónimo, con Hermoso, con Fernández, con Adán, con Ángel Víctor, con Román o con el propio Clavijo. Pero Clavijo lo tiene claro. Para tapar las vergüenzas de su escasa y mala gestión durante este mandato, mejor buscar un enemigo siempre externo y amparado en el estado del gobierno de la nación. Y desde luego creo que se equivoca en el fondo porque no es así, ni ha sido así, y se equivoca en las formas, utilizando un acto tan solemne como el Día de Canarias, pues para alzar la voz, además de una manera totalmente injusta, en un evento que desde el punto de vista artístico de la puesta en escena fue magnífico, demostró el talento extraordinario que tenemos, el reconocimiento a todos los premiados de chapó, de aplauso, pero desde luego el presidente no estuvo a la altura y volvió a desentonar. Esto, Jennifer, no sé si va a ser que se recrudezcan las relaciones en lo que queda de legislatura este año entre gobierno, del que también hay que decir que el Partido Popular forma parte, y también Coalición Canaria con el gobierno del Estado. Yo te podía poner un ejemplo. El compañero Marcos decía que siempre el gobierno de Canarias busca un enemigo. Vamos a poner un ejemplo clarísimo en el que vemos cómo se nos cambia de opinión o se nos ningunea. Antes de la crisis del antivirus, por ejemplo, estábamos manifestando y diciendo constantemente participar en la cogestión de los aeropuertos porque es un entorno clave para Canarias con nuestra actividad turística y además también para el desplazamiento de todos y cada uno de los canarios. Y escuchamos palabras del señor Ángel Víctor Torres diciendo que nos inventábamos competencias y que bueno, que ya eso lo estábamos inventando, que era una cuestión nueva y de repente vemos noticias del propio señor Ángel Víctor Torres justo después de esta crisis que les comentaba con el antivirus, como ya reconoce que, bueno, en principio nos van a dar o supuestamente íbamos a tener la cogestión de los aeropuertos que no son estratégicos, puertos y aeropuertos, que ya lo tenemos por nuestro Estatuto de Autonomía, y que ya nos sentaríamos para validar las bases de tener una cogestión aeroportuaria como por ejemplo la tiene el modelo del País Vasco. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Teníamos o no teníamos una cogestión? ¿Teníamos o no teníamos la competencia? ¿Existía o no existía esa posibilidad? Entonces sí que es cierto que al final las relaciones, como en todo, yo creo, Marcos, y obviamente no estarás de acuerdo conmigo, pero sí es cierto que ustedes del Partido Socialista lo verán en una situación o de un prisma totalmente distinto a lo que vemos el resto de grupos parlamentarios, la situación que tenemos y la relación que tenemos con el gobierno del Estado, en el que constantemente le estamos exigiendo que cumpla con sus obligaciones y que haga las transferencias que corresponden, que apruebe unos presupuestos, y coincidirás conmigo que son elementales, porque si el gobierno de Canarias no los aprobase, también ustedes nos dirían aquí en Canarias que son absolutamente necesarios, todos sabemos cómo se manejan los presupuestos, la importancia de actualizarlos, la importancia de tener las partidas presupuestarias correctas y adecuadas para poder cumplir con los objetivos y cubrir los servicios esenciales, ¿no?, a los que se prestan desde la comunidad autónoma o en este caso desde el Estado. Con lo cual, no es una búsqueda desde mi punto de vista de un enemigo constante, es una realidad objetiva. Nos lo reclamaríamos los ayuntamientos, nos dirían, oye, gobierno de Canarias, necesitamos saber cuáles son tus presupuestos porque de ahí hay fondos que pasan a los ayuntamientos. Al final todo es una cadena, desde los municipios, a los cabildos insulares, al gobierno de Canarias y obviamente al gobierno del Estado. Entonces no es una cuestión de buscar, oye, el enemigo tiene que ser el gobierno del Estado. Ya luego las estrategias de los partidos que cada uno tendrá o que llevará a cabo, pues será el Partido Socialista decir que todo es maravilloso y que lo han hecho estupendamente, pues Coalición Canaria decir que el enemigo, como manifiestan ellos, que hay un enemigo externo, pero la realidad responde a otra cuestión y es que no tenemos presupuestos, que no se nos hacen llegar las partidas, que existe una competencia del Estado que no se está llevando a cabo o no al menos desde nuestro punto de vista como debería llevarse a cabo y estas cuestiones hay que ponerlas de manifiesto, no podemos dejarlas al aire, ¿no? Bueno, cierras esta parte, la cierras tú, Marcos, con esta intervención. Y yo pregunto, ¿y eso es una falta de respeto? ¿Eso es que alguien quiere que se doblegue Canarias? Porque de la misma manera que hay en las relaciones entre el Estado y Canarias asuntos pendientes, es evidente, también hay muchos logros a lo largo de este mandato legislatura. Se modificó, por ejemplo, la ley de extranjería. Y, hombre, y no se contó con la colaboración del socio de gobierno de Coalición Canaria en Canarias, como el Partido Popular, que en el Congreso de los Diputados ni tan siquiera quisieron que se iniciara el debate, de esa modificación de la ley. Y hay que señalarlo. Se ha conseguido la modificación del régimen económico
y fiscal de Canarias para facilitar la construcción de vivienda pública con cargo a la RIP. Se ha prorrogado el convenio de carreteras para que no pierda Canarias centenares de millones de euros a consecuencia de la inejecución de las partidas asociadas a la red viaria en Canarias. O, por ejemplo, se ha prorrogado la gratuidad del transporte público. Por lo tanto, avances hay. Asuntos pendientes, por supuesto. Y de ahí siempre el llamamiento que hace el ministro Ángel Víctor Torres a continuar en la buena senda de unas relaciones basadas en el diálogo y, evidentemente, en compartir pues, aquellos asuntos que necesitan de un empujón o de un impulso, pero también celebrar las consecuciones de objetivos comunes que se han alcanzado a lo largo y ancho de este mandato. Y yo insisto en la idea capital. Creo que el presidente Fernando Clavijo se equivocó en las formas, se equivocó en el fondo. Creo que no estuvo a la altura en un debate que no era político, sino que era de celebración y reivindicación de la canariedad, cuando amagó, sin decir de manera subrayada y en negrita, a qué se estaba refiriendo, con una acusación de falta de respeto a la comunidad autónoma de Canarias que, insisto, no la he visto presente durante los 40 años de autonomía y con independencia del presidente de la comunidad autónoma que hayamos podido tener, que han sido varios y de distintos colores. Bueno, el siguiente tema lo abre Marcos, porque hablamos de 8 años se cumple, ¿no? Del gobierno, en este caso de la moción de censura que ganaba, en este caso Pedro Sánchez, ¿no? Que le elevó al gobierno, y estamos en un momento en el que parece que tanto Junts como PNV pues están pidiendo convocar elecciones. Marcos, ¿se acabará la legislatura? ¿Crees que la presión va a seguir incrementándose por parte de aquellas formaciones políticas que ahora mismo lo están pidiendo? Quien tiene acceso al botón rojo es el presidente del gobierno de España. Es una prerrogativa en exclusiva del presidente del gobierno. Desde luego, pues lo que ha manifestado hasta el momento es que en su idea está continuar y culminar pues la legislatura. Que es cierto es que todavía pues le resta o falta un año. No obstante, tampoco podemos obviar, ¿no?, los llamamientos que hacen socios de investidura y legislatura en el sentido de un adelanto electoral. Y creo que deberíamos de tener en cuenta cuál es el sentir de esos socios de gobierno y de legislatura que aspiramos, evidentemente, a que sigan pues respaldando el gobierno progresista en la próxima legislatura o mandato, como pudiera ser Coalición Canaria, que ha sido un socio a lo largo de estos 3 años. Y luego también, yo soy hombre de elecciones, soy hombre que le gusta la fiesta de la democracia, ¿eh? He de señalarlo así, y sobre todo cuando hay datos a favor, como puede ser el último SIT, que sitúa al Partido Socialista como fuerza preferida del conjunto de españoles, como puede ser la buena marcha de los asuntos de fondo que afectan al conjunto de españoles, con medidas como el incremento del salario mínimo interprofesional, como el aumento de las pensiones, como el protagonismo internacional que tiene España y el respeto que cuenta en el marco de la Unión Europea, como es la defensa de la legalidad internacional en conflictos como el de Palestina, como el de Ucrania o como el de la guerra ilegal e injusta que sufre Oriente Medio. Por lo tanto, hay muchas razones para, si el presidente considera darle al botón, ir a unas elecciones generales con el mejor de los ánimos y a ganar, que creo que debe ser pues el objetivo de toda fuerza política. Jennifer, no te veo muy de acuerdo. Hombre, es que Marcos, yo con el cariño que le tengo a Marcos, pero es que me nombre que el CIF le da como ganador cuando hemos visto que todos, sí, claro, es que si los gobiernos de Sanos y está elegido, Porto está elegido, es que, vamos, yo creo que la seriedad del CIF se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones, pero bueno, vamos a dejarlo al margen porque al final hemos tenido 4 convocatorias electorales previas o durante estos últimos meses y hemos visto como el Partido Socialista ha rozado sus techos bajos históricos, ¿no? Y cada una de estas elecciones le ha dado una demostración de que no quieren la ciudadanía más Partido Socialista. Yo creo que es importante que también tengamos en cuenta hasta cierto pudor a la hora de echarnos tantas flores en la gestión del Partido Socialista del gobierno de la nación, porque nosotros escuchamos constantemente, y lo vemos aquí en Canarias, y lo escuchamos de los compañeros como Marcos y muchos otros, en los que se nos dice que los canarios no llegan a final de mes, en los que se nos dice que los canarios no llegan o no tienen dinero para pagar su vivienda, en los que se nos pone de manifiesto, o tenemos una cuestión muy importante que Marcos nombró antes, que es la gratuidad del transporte, y vemos como esa medida es positiva porque la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo, es que no podemos tapar el sol con un dedo. Se ha subido el salario mínimo interprofesional, pero la gente cada vez tiene menos dinero en el bolsillo para poder gastar, la inflación está disparada. Hablar de datos macroeconómicos,
cuando la gente no llega a final de mes, a mí me da un poco de pudor que seamos o que sean desde el Partido Socialista tan halagüeños, porque si tan bien va todo y si todo está tan bien y van a ganar las elecciones de calle, no hay ningún problema porque mañana mismo se disuelve el Congreso de los Diputados y se convocan elecciones. Dicho lo cual, es absolutamente necesario desde nuestro punto de vista que se convoquen las elecciones, porque no podemos olvidar que este gobierno, que Pedro Sánchez ha llegado al poder a través de una moción de censura en la que prometió barrer todo viso de corrupción. Y lo que nos hemos enterado es que ya desde los inicios se estaban maniobrando y haciendo gestiones presuntamente corruptas, que la persona encargada para defender esa moción de censura y ser blancos, transparentes y mucho más allá, porque ustedes no son iguales a aquellos del Partido Popular que echaron, pues resulta que están en prisión, que están esperando a una sentencia posiblemente, según lo que hemos visto, o previsiblemente condenatoria. Entonces, que es verdad que es una prerrogativa del presidente del gobierno, que es verdad que existen otras vías, como también nosotros ponemos encima de la mesa a los compañeros y a los diputados, a los partidos políticos, los grupos parlamentarios previstos que se encuentran en el Congreso de los Diputados. Oiga, presionen, y la presión es, vamos a hacer movimientos. ¿Por qué no apoyar una moción de censura para poder convocar elecciones y tirar ya esta legislatura, olvidar hacer borrón y cuenta nueva? Porque las sensaciones que tenemos todos los españoles, que en el momento en el que se convoquen las elecciones, cuanto más se estire, más decadencia democrática, más decadencia en la política. Este tipo de situaciones nos afectan a todos en la previsión y en la visión que tienen los ciudadanos de la política. Estamos hablando de gente que se le ha escuchado en los juicios dedicar el dinero a sus asuntos personales, a la prostitución, o sea, una serie de cosas hombre, delictivas y además feas, y nos perjudica a todos, porque la mayoría, yo puedo coincidir con muchos compañeros del Partido Socialista, Marcos es uno de ellos al que le tengo especial cariño, además, como bien decía, entramos juntos en el Parlamento, la toma de posesión, hay muchísima gente, la mayoría somos personas decentes y no nos dedicamos a este tipo de cuestiones, y nos perjudica absolutamente a todos. Esto es un daño gravísimo para todos, ¿no? Entonces es importante que creo que el presidente del gobierno salga de su búnker, salga de Moncloa y aterrice, que si tan bien va todo y tan seguros están de que lo están haciendo muy bien, los ciudadanos les van a respaldar, pero dennos la oportunidad, porque las circunstancias han cambiado tanto y han pasado tantas cosas a lo largo de estos años, que nosotros pedimos volver a votar y elegir. Marcos, a tenor de lo que dice Sí. Jennifer, ¿no? Dice, bueno, es verdad que ¿no? Si los datos también les acompañan, ¿no? Y la economía va bien, ¿por qué no convoca elecciones entonces? Bueno, pues una opción, y el presidente estará valorando la misma. En todo caso, si tantas ganas tienen de elecciones o tantas ganas tienen de un cambio de gobierno, cuentan con la figura de la moción de censura. Y antes la compañera lo señalaba, en el año 2018 el Partido Socialista impulsó una moción de censura. No teníamos los números de entrada, pero salió victoriosa esa moción de censura y hubo cambio de gobierno, además que coincidió con la condena al Partido Popular precisamente por corrupción. Por lo tanto, quizás deberían de pedirle los apuntes al Partido Socialista o a su obsesión, Pedro Sánchez, y presentar esa moción de censura, sobre todo cuando contamos con un Alberto Núñez Feijóo y un Partido Popular que desde el minuto uno no ha reconocido la legitimidad de este gobierno, acusando incluso al gobierno y a Pedro Sánchez de ser un ocupa en Moncloa, en una cuestión que desde luego a mí me avergonzaría, porque demuestra muy poco sentido de Estado, muy poca aceptación de las reglas democráticas, en lo que creo que ha sido un desliz y no compartido por todos los miembros del Partido Popular. Estoy seguro de ello. Por lo tanto, la vía de la moción de censura la tienen. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que hará todo lo que esté de su mano, pues en ese todo probablemente pues, pueda registrar esa moción de censura y se verá pues, cómo reparten confianza los legítimos representantes de la ciudadanía, los 350 diputados y diputadas que forman parte del Congreso de los Diputados, y luego respecto de los numerosos casos o polémicas que están habiendo, algunos siguen afectando al Partido Popular, como es la Kitchen, y en todo caso yo aplico la presunción de inocencia, el artículo 24 de la Constitución española. Lo hago con M. Rajoy y también lo hago, por ejemplo, con fotos más que comprometidas de Alberto Núñez Feijóo, que yo no presumo que haya cometido ningún tipo de delito, y también la ampara la presunción de honestidad y la presunción de inocencia. Sin embargo, parece ser que respecto de la bancada del Partido Socialista, el Partido Popular prejuzga y demasiado a la prisa y corriendo. Bueno, cierras esta parte de Jennifer Jassy con la última intervención.
Es que no estamos hablando de una foto que te pueden tomar estamos hablando de cuestiones mucho mayores, estamos hablando de un sumario, estamos hablando de gente que está imputada, estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Yo no he negado en ningún momento que existan otros casos que han azotado a mi partido y me parece una vergüenza que lo haga quien lo haga. O sea, es que lo he dicho antes, perjudica a la clase política, la gente que nos dedicamos a la política nos perjudica absolutamente, indistintamente de qué partido, de qué lado, no es menos ladrón o corrupto, si es de derechas o si es de izquierda, es absolutamente deleznable en cualquiera de las bancadas y en cualquiera de las situaciones. No se puede permitir. Y si se equivoca la gente, como dice, o hay errores, como he escuchado a algún dirigente del Partido Socialista, se da un paso a un lado y ya está. Nosotros teníamos, mira, te voy a poner un ejemplo. López Afonso fue imputado. López Afonso tuvo un juicio. López Afonso renunció a todos sus cargos, absolutamente todos sus cargos, tanto en la administración pública como orgánicas en el Partido Popular. Se defendió en los juzgados y cuando lo absolvieron, porque era inocente y fue una sentencia y una situación injusta, volvió a la política y hoy en día es vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife. Eso es a lo que aspiramos. Eso que probablemente no lo hayan hecho otros. Yo no digo que no lo voy a negar porque no lo han hecho otros, pero esa es la referencia que me permitirán que estoy llegando en política, pues pueda tener y pueda decir, ese es el estándar que yo entiendo que debería ser. Oye, la presunción de inocencia, por supuesto, pero no te puedes dedicar a defenderte desde una posición de poder. Yo entiendo, siendo presidente de un gobierno con tu mujer en el banquillo, con tu hermano en el banquillo, con tu número 1, con tu número 2, con el que sustituye, etcétera, etcétera. No comparemos las situaciones, porque no es lo mismo tener una foto con una persona que haya podido delinquir, que te ha podido pasar a cualquier persona, que a nosotros mismos, Marcos, nos pueden pedir en la calle una foto cualquier persona y no le pedimos los antecedentes penales ni sabemos a qué se dedican, con tener sumarios y causas abiertas tan graves como las que estamos viendo. Y hablabas de la Kitchen. No estamos para dar ejemplo tampoco, porque se está investigando además recientemente estas cloacas o la de la fontanera del Partido Socialista. Entonces, vamos a ser éticos y prudentes, absolutamente todos, por supuesto, pero en este momento en el que estamos con tantas situaciones presuntamente delicadas que afectan a la política, yo creo que es el momento de decir, bueno, rompemos la baraja y empezamos una legislatura nueva que además no tiene ni presupuestos generales del Estado, es que es lo más básico. Bueno. Como habrán visto, no he querido entrar en el terreno del y tú más, lo que he señalado es que la presunción de inocencia se le aplica a una bancada y a otra, y no solamente respecto de comportamientos que pueden tener apariencia de delito, sino también respecto de comportamientos que pueden resultar poco éticos o estéticos, como son determinadas fotografías con determinadas personas que han sido, en fin, reconocidas como narcotraficantes. En este sentido, para señalar precisamente eso, vamos a no... Cualquiera, por eso, pero no por eso sabemos señalo, a lo que se dedican nuestros amigos ni la gente que nos para en la calle para una foto. Por eso señalo precisamente no solamente la presunción de inocencia, sino la presunción de honestidad, que la predico respecto de una bancada y respecto de la otra. Y en cuanto a la respuesta que hay ante comportamientos presuntamente delictivos o poco éticos, yo creo que el Partido Socialista ha demostrado con contundencia que cuando algún compañero o compañera lleva a cabo algún comportamiento intolerable desde el punto de vista no solamente del Código Penal, sino desde el punto de vista de la ejemplaridad que debemos de tener, y tenemos la mayoría de representantes públicos, tomamos decisiones muy contundentes, como es la expulsión. Hombre, como es la expulsión del partido, como es la exigencia. Hombre, vamos a esperar a que el presidente, el que fuera presidente del gobierno, pueda prestar declaración y aclarar todos y cada uno de estos asuntos. Vamos a esperar, vamos a no prejuzgar anticipadamente, pero respecto de otros compañeros que se han demostrado con declaraciones públicas, con conversaciones reproducidas en el sumario, que han tenido un comportamiento nada ejemplar, se han tomado respuesta inmediata con la expulsión de la organización política a la que pertenece. Bueno, nos quedan apenas 4 minutos. Muy rápidamente, Jennifer, ayer pues nuevamente veíamos manifestaciones de autónomos por todo el territorio nacional. Claro, manifestaciones que cuesta también ver que son multitudinarias porque realmente muchos autónomos pues también trabajan fines de semana. Claro, entiendo que es una circunstancia difícil y sigue siendo también otro de los problemas, ¿no?, que se encuentran los autónomos, que consideran que pues
no hay mucho respaldo o ven que pasan las semanas, pasan los meses y su circunstancia sigue siendo pues cuesta arriba, ¿no? Con alquileres incluso que ahora también estamos viendo por último también que se les están subiendo y que está haciendo que muchas empresas tengan que cerrar. Muy Sí, rápidamente. absolutamente. Nosotros desde el Gobierno de Canarias, en este caso desde la Consejería de Economía que dirige Manuel Domínguez, Economía y Autónomos que dirige Manuel Domínguez, se han tomado una serie de medidas para precisamente intentar ayudar a la situación que viven los autónomos, porque yo creo que han sido los grandes olvidados de este país, ¿no? En muchas ocasiones hablamos o se ha centrado hasta ahora todas las legislación y todas las ayudas o contemplar las situaciones que pueden vivir los trabajadores, pero no se ha puesto el foco nunca como se está poniendo hoy en día, al menos desde el Gobierno de Canarias, en la situación de los autónomos, ¿no? Tenemos la cuota cero, el plan respaldo, la franquicia de Ligiga hasta 50.000 euros que se aprobó recientemente, el plan Concilia que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno de Canarias. Entonces yo sí que es verdad que entiendo absolutamente y me siento identificada y respaldo todas y cada una de las reivindicaciones de este colectivo de los autónomos, porque nosotros también desde el Gobierno de Canarias estamos haciendo nuestros esfuerzos y al no ver secundados esta situación con actuaciones por parte del Gobierno de España a nivel estatal que pueda también ayudar y respaldar esta situación o que al menos no desvirtúe todos los esfuerzos que estamos poniendo en marcha, pues evidentemente entendemos y apoyamos cuáles son sus reivindicaciones, ¿no? Vemos cómo le está subiendo constantemente la cuota de los autónomos, como tampoco llegan a fin de mes, como no han tenido hasta ahora la posibilidad hasta de ponerse malos. Tú lo decías precisamente, cómo calculamos el respaldo de los autónomos a este tipo de manifestaciones cuando muchos de ellos tienen que verse obligados a abrir la persiana de su negocio porque no pueden contratar un empleado o porque si no ese día pues no se hace caja y probablemente no se pueda llegar a pagar las facturas, ¿no? que están elevadas. Marcos. Pues vaya por delante absoluto respeto a la manifestación programada para la jornada de hoy por parte de los autónomos y autónomas. Estamos hablando de más de 3 millones de autónomos que tiene este país, de panaderos, de carpinteras, de fontaneros, de asesores fiscales, de abogadas. En definitiva, cuentan con no solamente el respeto a las manifestaciones, sino que a lo largo de los últimos años se han ido dando pasos para mejorar sus condiciones. Y yo puedo pues señalar la reforma del sistema de cotización, precisamente para ajustar las cotizaciones a los ingresos de esos autónomos, la eliminación de barreras pues, para acceder a la jubilación o a prestaciones, la cobertura obligatoria del riesgo por cotizaciones profesionales o medidas, por ejemplo, de protección durante la pandemia de la COVID que sufrió pues este país, que además benefició a miles y miles de pequeños autónomos y autónomas. Pero desde luego hay mucho camino todavía por recorrer. De hecho, yo creo que este país necesitaría un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas para reformar, modificar, poner al día la ley del estatuto de los trabajadores autónomos en este país y ojalá se den las condiciones en un futuro próximo pues, para abordar esa reforma de esa ley que debe de recoger el conjunto de derechos y también de obligaciones de esa parte fundamental del tejido empresarial de España. Yo solo tomo la Sí. palabra, la última parte de Marcos, para decir que no solo necesitamos que este país vuelva a tener la conciliación y romper los muros que se crearon en estas últimas legislaturas y que los dos grandes partidos se tienen que poner de acuerdo en cuestiones de Estado que son sumamente importantes para todos los ciudadanos, porque los graves problemas que tiene España no los pueden solucionar desde un color o desde otro, sino desde la suma de todas las fuerzas políticas, de todos los ciudadanos y de todos los estamentos. Así que yo, con esa mano tendida de Marcos, me quedo. Bueno, pues qué bien. Qué bien que acabemos con Aquí buena le extiendo la sintonía. mano izquierda y no puede haber mejor fin a este programa. Desde luego que tenemos puntos en común con independencia de la bancada política que cada uno ocupe, pero este país necesita acuerdos y estoy convencido que incluso con la compañera Jenny sería posible si en algún momento tenemos la oportunidad desde el Ejecutivo o desde el Parlamento de forjar algún que otro acuerdo en ese sentido. Marcos te tiende la mano izquierda, Jennifer, y tú le das la derecha, entiendo, ¿no? La derecha, sin problema. La derecha siempre. Bueno, tenemos que acabar. ¿Qué es lo que más le gusta de junio? Muy rápidamente, Marcos, ¿qué es lo que más te gusta de este mes? Pues que se acerca el verano y el verano son tardes mucho más amplias, con más luz, con más posibilidad de hacer cosas a la tarde, las vacaciones de la niñez, de cuando uno estaba en el colegio o en el instituto y trae siempre muy buenos recuerdos. Así que evidentemente junio es un mes que a uno le gusta y le apetece. ¿Y en tu caso, Jennifer?
Yo me quedo con el sol y los días, las tardes, que es maravilloso. Para mí la vitamina y ver el cielo despejado es darme vida, así que yo me quedo con junio, con agosto. Mientras haya sol, dale el nombre que quieras al mes, que yo soy feliz. Exactamente. Sí que nos gusta el sol en Canarias, ¿verdad? La verdad es que vamos, yo creo que por eso vivimos aquí Yo, también, ¿no? Por otras tantas cosas, las pero por Islas el sol sí. Afortunadas, las Islas Total. Afortunadas, sin lugar a dudas, Tal cual, tal uno de los cual. rincones únicos que tiene el mundo Maravilla. y este gran país, desde luego que sí. Sí. Efectivamente. Bueno, pues acabamos de agradecer este buen ratito con Jennifer Curbelo, también con Marco Pergás, este ratito de tertulia de Parlamento. Espero verles dentro de poco por aquí, que todavía nos quedan algunas tertulias todavía antes de que llegue el parón de verano. Así que, como siempre, buen arranque de mes, buen lunes y muchas gracias. Seguro Igualmente. que sí. Un placer Gracias. coincidir con ambos. Un Hasta Buen placer. día. luego. Chao. Chao.